Pues pasan 2 minutos sobre las 10 de la noche, seguimos en cuestión de prioridades. El bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues no parece que tenga una solución fácil y las dos fuerzas mayoritarias encargadas de poner solución, Partido Socialista y Partido Popular, no están a día de hoy cerca de llegar a un acuerdo, aunque hoy el diario El Mundo publicaba que hay ciertos avances en esta negociación. Ya saben que Sánchez ha puesto un ultimátum a Feijóo que concluye a finales de este mes. Vamos a entrevistar a una cara conocida en cuestión de prioridades. Él ha pertenecido a la carrera judicial, a la carrera fiscal y al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial inspector judicial. Actualmente es experto en mediación. Él es Manuel Morán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, siempre un placer. Lo primero, aclárenos, porque este asunto estamos todo el día los políticos y los periodistas hablando, ¿por qué un Consejo General del Poder Judicial es importante en un Estado de Derecho? Es que realmente lo que garantiza la independencia, bueno, los tres poderes, ya sabemos todos, la historia de Montesquieu, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y gubernativo. Y por tanto, el judicial es el tercer poder. La única manera de que exista un control, el poder controlador, la única manera de que se dé una correcta función en el ejercicio de los derechos, tanto por parte del Ejecutivo, bien sean alcaldes, ministros, quien sea, y por parte del Legislativo, es que haya un poder controlador. Y ese poder controlador tiene que ser el Poder Judicial. Jerárquicamente, los tres poderes no están en absoluto, están como mucho horizontalmente. Pero sí es verdad que en toda esta doctrina de Montesquieu, la función, funcionalmente, la misión, el que tiene la misión de juzgar o de controlar los excesos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es el Poder Judicial. Y si no hay un Poder Judicial independiente, realmente ya prácticamente falta una de las patas del banco más importantes de la democracia. Y vamos a la actualidad, señor Morán. ¿Qué cargos relevantes de la carrera judicial nombra el Consejo que tanto interesan a los políticos? Pues hoy los cargos judiciales que tanto interesan a los políticos, realmente dentro del Consejo Judicial hay, por supuesto, muchísimos cargos, pero hay unos especialmente importantes para los políticos. Y los cargos importantes son sobre todo los del Tribunal Supremo, aparte del Tribunal Constitucional, que no es un tribunal jurisdiccional, sino de garantías. En el Tribunal Supremo, en definitiva, van a ir a las salas del contencioso administrativo la nulidad de actos de la Administración que sean ilegales y a la sala penal, que es la que más les interesa, a la sala segunda de lo penal, que es la sala que va a juzgar todos los problemas, todos los delitos posibles cometidos por políticos de alto rango, más o menos, es efectivamente la que les tiene que juzgar y por eso les interesa mucho el control, obviamente. Es decir, no sé, un poco la anécdota típica de que había un ministro de Educación y que un amigo que decía, pero si tú eres progresista, ¿por qué ahora te dedicas a financiar cárceles y no institutos? Dice, hombre, porque yo a un colegio no voy a volver. Pues eso es un poco porque les interesa a los políticos. Y a lo largo de la historia ha habido muchos problemas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que estamos viviendo con el actual gobierno y con la actual oposición es inédito. En los problemas, en la renovación del Poder Judicial no ha habido problemas. Ha habido tensiones, pero no ha habido problemas. Llevamos, digamos, 40 años de democracia y la verdad es que la cosa ha circulado bastante bien. Ha habido problemas o empezó a haberlos con Zapatero y desde luego ahora se ha multiplicado mucho en el gobierno de Sánchez. Yo no quiero con esto ni irme hacia un lado, ni esta es la realidad. Es decir, ha habido una polarización de la sociedad. Todos recordamos que hace 10 años la sociedad no estaba polarizada, no estaba prácticamente nada polarizada. Y sin embargo, ahora la sociedad está absolutamente polarizada. Y esa polarización contagia no solo a los institutos, a las universidades, a los medios de comunicación y, por supuesto, también al Poder Judicial, a los vocales del Poder Judicial y los cargos correspondientes. Es una polarización muy perniciosa y, además, muy irresponsable por todos. Yo no quiero entrar. Pero déjeme usted, José Luis, que le diga una cosa que no ha salido en ningún periódico y que es importante porque hay mucha hipocresía en toda esta historia, ¿no? Es decir, ahora efectivamente el Partido Socialista está en su labor de intentar controlar cargos del Poder Judicial y, por supuesto, está en otra mecánica de cómo conformar el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial. El Partido Popular está en una mecánica más corporativa, que sea los jueces nombrados por los jueces y el Poder Judicial está, el Partido Socialista está en lo que llamaban el Poder Democrático. Pero digamos que desde el año 1985 ha habido 7 consejos del Poder Judicial. Esto ha hecho que haya que nombrar durante estos 7 consejos 120 vocales jueces.
De esos 120 vocales jueces hay una asociación profesional de la magistratura que es concomitante absolutamente con el PP, que tiene 1.300, digamos, afiliados y ha acaparado 71 cargos de vocales durante todo este periodo democrático. Está Jueces para la Democracia, que es la asociación a la que yo pertenezco, que tiene unos 400 asociados y ha acaparado 27 vocalías, ¿no? Y luego está el Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco Vitoria, que son de centro y que han acaparado 2 puestos de vocales nada más en 40 años. Y luego están los no asociados, que son la mitad, 2.000, que se han conseguido solamente 7 vocalías. Por lo tanto, tanto al PP como al PSOE se ha interesado mucho la historia esta que funcionaba. Iban todos sobre el burro. Y el PP ha tenido sus mayorías absolutas y no ha querido cambiar el sistema, ni tampoco el PSOE. Déjame que te diga una frase que quizás no debiera de decir, pero desde luego, si lo de Ciudadanos, su desaparición no hubiera sido, en mi opinión, tan injusta y exagerada, estas cosas no hubieran pasado. Como partido de centro, digamos. Claro, como partido. Bueno, espera, Manuel. Hemos tenido un problema técnico, pero ya está solucionado y seguimos con la entrevista con Manuel Moral, fiscal, juez y, como decía, inspector también durante años del Consejo General del Poder Judicial. Le preguntaba, Manuel, si entiende que Pedro Sánchez, bueno, pues trate de buscar otra forma del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo ante la negativa del Partido Popular. Yo creo que sí, y lo más triste es que creo que no es por motivos generales, de interés general, sino que es por motivos particulares y posiblemente es posible que personales. Es mucho decir, pero es lo que yo pienso, claro. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad todo el problema de que del Consejo del Poder Judicial estuviera parado el nombramiento y todo esto, más o menos se ha llevado con cierta paciencia por los dos partidos, entre otras cosas porque el Partido Socialista, Pedro Sánchez, lógicamente, fue el que prohibió seguir haciendo nombramientos a un Consejo del Poder Judicial que estaba en un sistema de una prórroga totalmente absurda. Toda la cuestión deriva un poco, sobre todo, empieza a tener un poco contenidos ya un poco más dramáticos, a dar ultimátum, a hacer cosas que él no tiene ningún derecho a hacer, porque la Constitución habla de que el Consejo del Poder Judicial, los vocales que nombran el Congreso y el Senado, son cosa del Congreso y del Senado, y los vocales que son jueces es cosa del Parlamento, del Congreso, y por lo tanto no tenía ningún poder. Mire usted, el juez Peinado, pues hombre, la contestación no es muy científica, la verdad. Y si luego a raíz de eso se ponen a aplaudir todos sus adlátares, como en todos los partidos, que es vergonzoso, pues yo creo que ni que hubieran escuchado la Filarmónica de Berlín tocando, no sé, por Karajan, el Mesías de Händel, ¿no? Y además lo más triste de todo esto, lo más triste es que no hayamos visto, en el PP igual, que no hayamos visto solamente un diputado del Partido Socialista que se hubiera callado sin aplaudir. ¿Qué pasa cuando pasa todo esto del juez Peinado? Porque cuando se habla de fango, bueno, a mí me puede parecer no hasta lógico, pero bueno, puedo decir, efectivamente hay bastante fango entre todos, no solo, por supuesto, entre los políticos, a raíz de eso en determinados medios de comunicación, pero hombre, cuando hablas de fango ya, porque primero decía que querían la justicia de su país y ahora ya no, ahora ya habla de fango y el de fango involucraba al juez Peinado y tenía por ahí la magistrada de Badajoz, que se llama Azpeitia o algo así, que son simplemente dos magistrados absolutamente normales, sin ningún poder, simplemente como magistrados, que se ponen a investigar. Normalmente la carrera judicial, el Consejo del Poder Judicial está deteriorado, no tiene un crédito, pero los jueces y magistrados, yo soy inspector, la independencia suya es absoluta. Cuando llega una denuncia con unos mínimos visos de posibilidad de éxito, denunciando a quien sea, los jueces tienen la obligación absoluta de abrir diligencias y empezar a investigar. Lo mismo si es un cabrero de la Surdes que ha robado 2 ovejas que ser la esposa del presidente.
De Manuel, nos vamos a ir un segundo a publicidad, ahora seguimos con esta interesante charla y hablamos. Enseguida volvemos. Perfecto. Pues seguimos con Manuel Moral, que fue inspector del Consejo General del Poder Judicial. Y, don Manuel, quería preguntarle, ¿por qué tanta prisa ahora por parte del Gobierno en que los fiscales sean los que instruyan los delitos y no los jueces de instrucción? No sé si esto tiene algo que ver con el caso Begoña Gómez, con el caso Koldo. Tiene en general, es decir, tiene y no tiene. Vamos a ver, por explicar un poco muy genéricamente. Hay lo más puro de los procesos es el sistema que se llama acusatorio, es decir, el fiscal investiga, el abogado pide en la investigación lo que le beneficia y el juez no investiga. El juez es un juez que está entre los medios tomando decisiones y por lo tanto ese es el sistema acusatorio. El inquisitivo era todo lo contrario. El juez investigaba y juzgaba, con lo cual estaba contaminado. Y en España hay un sistema acusatorio mixto que no es bueno, que siguen investigando los jueces de instrucción, no los fiscales, y luego el juicio se pasa a otros jueces. Y no, hay que pasar al principio acusatorio. Es decir, pero esto lleva, la ley de enjuiciamiento criminal, lleva el anteproyecto de ley queriendo ir a que todos los fiscales de España sean los que investiguen, que es como debe de ser científicamente, y llevan 10 años y nadie ha hecho caso. ¿Y por qué ahora se hace caso? ¿Por qué de repente se hace tanto caso? Porque es muy cómodo. Si no controlo a los jueces, si no controlo a los jueces, si yo controlo a los fiscales, ahí tenemos el fiscal general del Estado, si yo controlo a los fiscales, si quieres hablamos luego un poco de eso, si controlo a los fiscales, controlo las investigaciones. Entonces, realmente, el remedio, suponiendo que hubiera esa perversidad, yo no lo estoy diciendo, pero si hay esa perversidad, es mucho más útil, infinitamente más útil, atacar por ahí que atacar intentando que haya consejos del Poder Judicial con mayoría de izquierdas o de derechas cuando gobiernan los de las derechas, porque hoy hablamos de una cosa, pero mañana hablamos de los otros. Es decir, que ese es un medio mucho más eficaz y, sobre todo, va mucho más en coordinación con el cientificismo del derecho procesal. Escuchándole, me parece interesante porque usted es miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia. Sí. ¿Qué papel cree que está teniendo en esta polémica de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? No sé si hay cierta ambigüedad, si usted está cómodo con lo que... Yo no estoy del todo cómodo. Yo acabo de hablar una hora antes de entrar aquí, una hora antes prácticamente, cuando estaba allí hablando con el Congreso de Jueces para la Democracia ha sido hace una semana. Está hablando, no digo el nombre ni apellidos, con un directivo del secretariado expresándoles la opinión. Porque yo tan solo había leído que Jueces para la Democracia había dicho simplemente que era una vergüenza que tenían que dimitir todos los vocales del Consejo del Poder Judicial. Y puede que tengan razón. Pero yo decía, ¿y por qué no decís más? ¿Cómo puede ser que Jueces para la Democracia no diga sí, pero al mismo tiempo el presidente del gobierno no puede ni debe meterse en no puede mandar ultimátum, que en 15 días yo esto lo controlo, que ya está bien, etcétera, etcétera. Es decir, no ha hecho una crítica sustantiva de nada, ha estado callado. Y como a mí me suscitaba esto dudas, antes que meter la pata, llamé a este amigo y le dije, ¿qué habéis dicho en el Congreso? Digo, tiene razón, no han dicho más en principio de que se renuncien, pero no han dicho nada respecto a si se mantiene la posición gubernativa, la que sean los políticos los que nombren a los vocales o la corporativa. Y no lo han dicho porque en Jueces para la Democracia hay dos posiciones contradictorias. Y la posición que defienden Jueces para la Democracia, la posición del PP, de que sean los jueces los que nombren a los vocales jueces, que son lo que marcan los estándares de la Unión Europea, hay un sector muy dominante en Jueces para la Democracia que la apoya. Por eso no ha salido de nada de esto. Y como mucho, noticia que pudiera ser noticiable, que no creo, porque estarán con fin legal ya, es que lo que se han acordado es que inmediatamente en el Congreso han acordado renuncien todos los vocales del Consejo del Poder Judicial. No hay acuerdo todavía entre PP y PSOE. Veremos a ver qué pasa, si se llega a ese pacto antes de fin de mes. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es la fórmula perfecta para que esto que estamos viviendo ahora
no vuelva a ocurrir, para que esta renovación no sea fruto de la polémica constante? Hay fórmulas, hay fórmulas como todo, y las fórmulas dependen lógicamente de la imaginación, pero más que de la imaginación, de la buena fe de los dos partidos mayoritarios. Es decir, lo de España es un dislate, ya cada cual luego que atribuya a quién más y a quién menos. Yo no me voy a meter a mí, aunque tengo mis ideas, desde luego. Bueno, las ha dejado poco claras en algún momento. Sí. Ya no me volverás a llamar otra vez. Sí, Vale. Aquí la libertad de expresión siempre... Muchas gracias. No, el Foro Judicial Independiente, que es de centro, que no tiene chance, y la Asociación Francisco Vitoria, que es de centro y no tiene chance, han ofrecido una fórmula que está bien. Han dicho, si esto vuelve a ocurrir, que los 12 vocales que tienen que ser jueces y que los nombren, bien sean los jueces, que es lo que va a prosperar, bien sea quien sea, una vez que estén nombrados los 10 vocales jueces por los jueces, que empiece ya a funcionar el Consejo del Poder Judicial, y los otros 8 que quedan, que tienen que nombrar 4 por el Parlamento y 4 por el Senado, entre juristas de reconocido prestigio, si quieren que los nombren, y si tardan 7 años para ponerse de acuerdo, que se pongan. Esa es una fórmula. Y una fórmula que se me ocurre a mí, que posiblemente sea más chabacana que la que dice una asociación, aunque solo sea por prudencia, yo debo decir esto, es que hubiera en esos momentos previsto un organismo mixto interdisciplinar, que dijeran, pues vamos a ver, en los supuestos que haya esto y que sea grave, que haya una comisión que empiece a funcionar como Consejo del Poder Judicial Transitorio, que pudiera estar compuesta, por ejemplo, dijeran, por el magistrado del Supremo más antiguo, por el magistrado del Supremo más joven, por el presidente del Consejo de Estado más joven, por el presidente de... Una mesa de edad. Una mesa de edad, por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, por el rector de la Universidad Complutense, es decir, una serie de cargos que en teoría estarán con sus ideas y con su ideología, porque si no serían amebas, es decir, todos la tienen, pero que en definitiva no se deben a nadie. El rector será rector y será socialista o no, yo qué sé, el decano... Y ese sí podría ser otra fórmula, pero me parece casi mejor la que propone, bueno, es que es necio que diga yo que me parece a mí mejor la que proponen ellos que yo, porque ellos son muchos más y más... Bueno, ahí está encima de la mesa, a lo mejor le escuchan, don Manuel. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios, los periodistas. Carmelo. Manuel, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a ver, usted ha hecho un relato muy pedagógico de cómo está la magistratura y de cómo han influido, digamos, en los consejos generales del Poder Judicial que en España han sido. Y ha puesto en primer término a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es muy mayoritaria, y que ha dicho usted que estaba conectada con el Partido Popular. Creo que ha sido el término que ha usado para ser preciso. Conectada con el Partido Popular. Entonces, bueno, asistimos ahora a una situación que es bastante anómala y que nos están, digamos, afeando desde la Unión Europea. Y es que llevamos 5 años y medio sin renovar el Consejo General del Poder Judicial con unas reglas que hasta ahora habían aceptado todos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Bien, entonces, bueno, la realidad de todo esto es que el Partido Popular es el que está controlando ahora de alguna manera la judicatura. De hecho, hay una frase del señor Cosidó, nosotros controlaremos la sala segunda, que también la ha mencionado usted, por detrás. Entonces, ¿quién está controlando qué? ¿Y quién está intentando evitar que siga manteniendo ese control? Mira, Carmelo, tienes razón en lo que estás diciendo, pero hay una cosa que se llaman reticencias, que yo no digo que tú estés empleando reticencias, si me lo permites. Evidentemente, el Partido Popular está bloqueando, esa es la palabra, esto, pero claro, se han dado una serie de circunstancias. Es decir, están ocurriendo en España cosas respecto al Estado de Derecho graves. Es decir, esto no hay que ser un fascista para decir estas cosas. Cualquier persona socialista con un poco de sensatez jurista ve que están ocurriendo cosas graves. Se están acaparando muchas instituciones públicas, las está dominando el Partido Socialista. Quedan muy pocos reductos importantes de control, entre los cuales está la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y efectivamente, yo creo... Parece que está controlada por detrás, sí, según el señor Cosidó, portavoz del PP del Senado. Pero el problema de fondo no es que bloquee uno o bloquee otro. El problema de fondo es que el Partido Socialista quiere seguir en la posición que llaman democrática,
es decir, que los jueces, de los 12 jueces los elija el Parlamento, y sin embargo los estándares clarísimos de la Unión Europea ha ido evolucionando. Primero decía que tenían que ser democráticos los que lo nombraran, pero como han visto que ningún partido, Consejo del Poder Judicial de los países europeos, mucho más los del sur, no resisten la tentación de intentar dominar a los consejos del Poder Judicial, entran mucho por la idea de que cada vez haya más jueces en los consejos de la judicatura. Y una cosa es ineludible para la Unión Europea, es que los jueces tienen que estar elegidos por jueces. Yo tengo mis reservas, sí, tienen que estar elegidos, pero hombre, hay que buscar otros filtros, porque lo que interesa en el país es que los cargos y los vocales del Consejo se eligen no solamente por una votación de compañeros, sino que sean los mejores, los mejores para el servicio público y para los ciudadanos. Vamos a avanzar, Manuel. Pero tiene razón de que hay un poco de bloqueo. Isaac. Hola, ¿qué tal? Le quería plantear dos cuestiones muy concretas. Una, ¿cómo somatiza un juez que un presidente de gobierno en un mitin electoral allane de manera explícita el camino al indulto a Magdalena Álvarez cuando ha habido 20 jueces que han informado a favor de la inhabilitación de la exministra en el marco del caso ERE? Y segundo, ¿cómo se queda un fiscal cuando escucha decir al fiscal general del Estado que, pese a ser condenado, si es que ocurre, por parte del Supremo por revelación de secretos, no piensa dimitir? Pues la verdad es que los jueces tienen tanto trabajo, les cuesta tanto llegar a la judicatura, cobran un salario muy normal y tienen tantos riesgos y tantas vulneraciones y tantos problemas que la verdad tienen poco tiempo para pensar en su dignidad personal. Pero evidentemente les molesta. Pero me gustaría, Isaac, un poco, no sé si la pregunta te la voy a responder conforme lo que tú dices. Claro que nos molesta. Cuando yo veo que una sala segunda del Tribunal Supremo, en la que tengo amigos, que ha estado compuesta de magistrados conservadores y progresistas, por unanimidad, condena por sedición porque era un delito grave a todos los del proceso y luego los indultan y se los amnistían, pues se les queda una carita tremenda. Pero te voy a poner solo un ejemplo que me parece que va a ser interesante. Hay un fiscal general del Estado. Hoy todos sabemos en España quién es el fiscal general del Estado. Casi lo sabemos quién es de nombre y apellidos. ¿Se acuerda alguien quién era el último fiscal del Estado que tuvo Rajoy? Nadie. ¿Se acuerda alguien de si hubo, no digo que aquí haya escándalos, pero bueno, que tuviera escándalos, hubiera problemas? No los hubo. ¿Por qué? Porque era el señor Torres Dulce. Y el señor Torres Dulce era un intelectual, un fiscal de una categoría inmensa del Supremo, y hacía su trabajo y no se metía en berenjenales. Y si había unos fiscales del Supremo, del proceso, quien fuera, que dijeran no estamos de acuerdo con estos, el señor Torres Dulce decía, de acuerdo, me habéis convencido, no hay problema. Es decir, porque había una persona normal. Y ahora hay muchos escándalos. Es decir, es un poco las buenas personas y las malas. Dicen, hay muchas malas personas. No es verdad, las hay muy buenas. Lo que pasa es que la mala persona está dando guerra desde que nace hasta que se muere. Y la persona que es buena no hace ruido. Por lo mismo pasa con el fiscal general de Estado, con unos que han sido más profesionales o con otros. No digo por ¿Considera al señor Ortiz mala persona? No lo considero persona, pero no me gusta como fiscal general del Estado. Paloma. Sí. Bueno, ha comentado una cosa muy interesante sobre el ataque de Pedro Sánchez a los jueces, que ha dejado entrever que es por razones personales. ¿Usted cree que ese ataque indiscriminado que hay contra los jueces de este país es porque el presidente Pedro Sánchez teme que su mujer y su hermano tengan alguna cuestión importante en el ámbito judicial? Estoy completamente convencido. Vamos a ver. Cuando se abren unas diligencias previas al más mínimo a un cabrero que roba 2 ovejas en las Urdes, los jueces tienen mucho cuidado por las garantías porque pueden tener problemas. Cuando 2 jueces de base abren diligencias nada más y nada menos investigan a 2 miembros familiares del presidente de gobierno, lo hacen con muchísimas más cautelas. Creo que sí tendrá esa sensación. Biden, cuando condenaron a su hijo, ha dicho, creemos que es inocente, apelaremos, pero no ha hablado de fango ni de nada. Simplemente acabo. Hay una cosa en victimología que se llama victimismo y dice que es un trastorno paranoide en que las personas que son acusadas de algo, pongamos en este caso, por ejemplo, el presidente de gobierno, devuelve la acusación hacia los contrarios y además genero simpatía porque me hago la víctima. Bien electoralmente. Eso es cierto. Interesante todo lo que ha dicho don Manuel.